Hola, buenas tardes. Bueno, nada, un gusto estar ante ustedes y poder charlar de este tema que es el cáncer colorectal, sobre todo lo que es la prevención. Bueno, mi nombre no es el que figura ahí abajo, ese es el de mi hijo, que anda metiendo los dedos en la computadora. Bueno, yo me llamo Francisco Adrián Mendoza. Bueno, desde hace algunos meses tengo el gusto de pertenecer al staff del SET, entre otros lugares. Y mi idea es un poco refrescar el concepto de cáncer colorectal, orientado a la prevención y al impacto de la enfermedad cáncer colorectal, y compartir un poquitito la experiencia que llevamos recorriendo. El Hospital de General Roca tuvo una importante actuación en estos últimos 10 años, y la idea es ver si después podemos empezar a trabajar juntos en esta problemática. Héctor, cuando quieras podés poner el PowerPoint. No sé si lo ven. Yo no lo estoy viendo. Ahí está, ahora sí. Ahí estamos. Bueno, el título de la charla es Prevención de cáncer colorectal. ¿Es posible un cambio de paradigma? Siguiente, Héctor. Un segundito que quiero. Me dejaste la parte más difícil. Ahí estamos. Bueno, ahí está la copita para arriba. Perfecto. Bueno, el cáncer colorectal es una enfermedad que ha ido cobrando relevancia en los últimos 10 años, ¿sí? A través de lo que es el estudio de transición epidemiológica, donde periódicamente se establecen las causas de mortalidad en el mundo. Con respecto a las enfermedades no transmisibles, los cánceres son una de las 3 principales causas de muerte a nivel mundial. Cuando se empieza a estudiar el cáncer colorectal, se ve, o se le da importancia, se ve que se ha transformado en la segunda causa de muerte por cáncer, ¿sí? En nuestra región es una patología de alta incidencia. Cuando uno empieza a estudiar los números del cáncer colorectal a nivel mundial, la vez pasada encontré en el diario un recorte de alguien que manejaba el Ministerio de Salud acá en la provincia de Río Negro, y cuando mencionaba los cánceres, el cáncer del colon figuraba en 7º u 8º lugar. Y eso obedece principalmente a lo que es el manejo de datos o al estudio de la enfermedad. Después voy a comentar algo acerca del programa y la importancia del manejo de datos, ¿sí? Uno de los datos más inquietantes que publica la Organización Mundial de la Salud es que dice que hacia 2030, en los lugares donde no se implementen tareas de prevención respecto al cáncer colorectal, este aumentará en incidencia entre un 40 y un 60%. Básicamente es eso. Para que empiecen a tener idea, yo lo voy a mencionar y lo voy a mencionar 2 o 3 veces. El cáncer colorectal se puede prevenir y curar porque es un tumor que tiene una lesión precursora, larga latencia, y que la intervención a favor del cribado tiene un gran impacto positivo en la salud pública. Cuando hablo de salud pública no me refiero solamente a la salud de los hospitales, sino a la salud de la población en general. Después nuestro país tiene dividida su atención asistencial en distintos niveles y a través de distintos efectores, pero todo eso, todo ese conjunto conforma la atención de salud pública. Siguiente, Héctor. Cuando hablamos de por qué prevenir el cáncer colorectal, uno de los estudios, es un estudio de Neuquén que se publicó a nivel nacional, es el cribado de cáncer colorectal es costo efectivo. Ahí se mencionan 2 métodos, uno es el de test de sangre oculta materia fecal y el otro es el de colonoscopía. Y la otra cuestión que mencionamos al principio es que es una enfermedad que tiene una lesión precursora y larga latencia. En 1985, Fianon y Goldstein publicaron este trabajo, que es el que asegura de que el cáncer proviene de lesiones, en este caso precursoras, que es el adenoma. Pero también, posteriormente, se empezaron a publicar trabajos acerca de la teoría de los transcriptomas, es decir, dónde existe la mutación y según el ambiente, el tumor puede tener determinado comportamiento.
Por eso también el tema de hablar de latencia, antes se decía que un pólipo tardaba 10 años en dar un cáncer. Y hoy se sabe que a través de la ruta de los transcriptomas, siguiente Héctor, perdón, siguiente, a través de la ruta de los transcriptomas uno puede predecir el desarrollo de esa lesión. Y se han encontrado con la sorpresa de que ya las lesiones adenomatosas o precursoras de cáncer no tardan 10 años en dar cáncer, sino que lo pueden hacer en 3 años inclusive. Con respecto a la diapositiva que estamos viendo, entonces, podemos afirmar de que el cribado de cáncer colorectal tiene condiciones ideales. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que la polipectomía, la reducción, la resección de la lesión precursora reduce a la mitad la incidencia y la mortalidad por cáncer colorectal. ¿Sí? Y que el diagnóstico de cáncer colorectal a través de la línea de cribado o screening suele evidenciar lesiones tempranas o curables. ¿Sí? Fíjense de cuándo data ese trabajo, es del 2012. 2012 es un año bastante particular para lo que significó el programa de prevención de cáncer colorectal en la Argentina y sobre todo en Río Negro. Bien. Entonces ahí vemos los 5 puntos a favor de realizar cribado o prevención de cáncer colorectal. Es un problema de salud relevante. La Patagonia tiene casi 14% o 14 cada 100.000 habitantes de personas con cáncer colorectal, lo cual supera la media nacional, que está en 12. Tiene una historia natural conocida, lo que dijimos recién, los pólipos, que son los precursores de la lesión. Existen pruebas diagnósticas efectivas y eficaces para su diagnóstico precoz. El tratamiento en fase precoz es mejor que la etapa sintomática. Y el daño potencial de la intervención es menor que el del tratamiento no precoz. ¿Sí? Entonces lo único que tenemos que empezar a entender o adentrarnos es en qué herramientas tenemos nosotros y sobre todo en nuestro medio como para poder implementar tareas de prevención de cáncer colorectal. Esa diapositiva, siguiente Héctor, perdón. Siguiente, ahí va, otro, ahí está. Bueno, esas son las pruebas de detección de cáncer colorectal que propone el doctor Winauer a principios de la década del 90. La Fuerza de Tareas Conjunta de Estados Unidos propone una cascada de estudios y de acuerdo con qué método se realice la prueba de prevención, establecer un intervalo de estudio, ya sea con hallazgo o sin hallazgo. Todo esto fue cambiando y se fue simplificando a partir de la utilización del test de sangre oculta en materia fecal, pero de la variante inmunoquímica. Siguiente, Héctor. Ahí está. Uno de los primeros grandes trabajos que se publican es la demostración que utilizando test de sangre oculta en materia fecal disminuía en esos rangos que ustedes ven ahí en la diapositiva la incidencia y mortalidad del cáncer colorectal. ¿Sí? Bien. Lo único que yo tengo para decir ahí es que ese test que se usa ahí y es el que permitió realizar los trabajos de Minnesota y Nottingham es un test que se llama de Guayaco modificado. El único problema de ese test es que tenía falsos positivos y falsos negativos. Siguiente, Héctor. Bien, entonces ahí empiezan los trabajos comparativos entre lo que es el grupo de sangre oculta de Guayaco modificado versus el test inmunoquímico. Que el test inmunoquímico está basado en anticuerpos monoclonales. Y ahí vemos la diferencia. Primero la diferencia de aceptación de hacer el test. El de Guayaco modificado necesitaba hacer dieta, necesitaba preparación, entonces era más difícil que la gente adhiriera a este programa. Y después tenemos el de sangre oculta, materia fecal, inmunoquímica de anticuerpos monoclonales, tiene mucho mejor aceptación
En primer lugar, porque no tiene que hacer dieta ni preparación, ¿sí? Y después cuando vemos al final de la tabla, con respecto a los hallazgos entre un grupo y el otro, el de sangre oculta, materia fecal, inmunoquímica, tiene mayor hallazgo de cáncer colorectal. Siguiente, Héctor. Bien, entonces empezamos a hablar de una de las principales herramientas que tenemos para hacer prevención de cáncer colorectal. El test de sangre oculta en materia fecal inmunoquímico. Hay trabajos que hablan de hacerlo en forma anual y hacerlo en forma bianual, ¿sí? De cualquiera de las dos formas es costo efectivo. Cuando hablamos de test de sangre oculta en materia fecal, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un test de laboratorio que principalmente trabaja con el primer metabolito de la sangre que interactúa con las bacterias del colon, ¿sí? Entonces tiene anticuerpos monoclonales dirigidos al primer metabolito que interactúa con las bacterias del colon. Si uno tiene un sangrado nasal de la boca, del esófago, del estómago, del duodeno, del intestino delgado, inclusive hemorroidal, le va a dar negativo, o debería darle negativo. Una de las mejores presentaciones que tiene este método es que no requiere preparación alguna. El paciente tiene que ir a hacer del cuerpo y la pesquisa del material se hace con una torunda o con un pinchecito que viene especialmente realizado o fabricado para que la ranura entre la cantidad exacta de materia fecal para interactuar con el buffer. Y se lee como si fuera un EVA-test o el test de sangre de COVID. Es así, ¿sí? Bueno, hay una fotito de cómo viene el estuche y el buffer, ¿sí? Bien. Entonces, para repasar un poquito lo que es la sangre oculta materia fecal, es un método de fácil implementación, de poco error, tiene un valor predictivo negativo que lo hace muy atractivo, ¿sí? Es decir, casi no tiene falsos negativos, ¿sí? Alta sensibilidad y la especificidad va a estar dada por la lesión que del sangrado, ¿sí? Quizás cuando antes se discutía que tenía baja especificidad o que tenía una especificidad del 80%, era porque de cada 100 positivos, a la porción adenoma o pólipo le correspondía 80 y pico pólipos. Y el resto era por ahí un divertículo sangrante, o que había microsangrado de un divertículo, o una angiodisplasia. Siguiente, Héctor. Bien, el otro método que se ha probado o que se está intentando probar, que sirve para lo que es cribado o screening en personas de riesgo promedio, es la videocolonoscopía. Una cosa es hablar de una persona que anda caminando por la calle mayor de 50 años, y ahora vamos a ver a partir de qué edad se puede empezar a realizar, sin síntomas y sin antecedentes familiares ni personales de pólipos o cáncer. Y otra cosa es aquel que ya tiene antecedentes de pólipos o cáncer propios o de la familia. Acá estamos hablando de lo que es screening, ¿sí? Screening de población de riesgo promedio. Cuando hablamos de hacer prevención en población de riesgo promedio con videocolonoscopía, nos vamos a encontrar con algunas cosas a favor, pero también algunas cosas en contra. Recordemos siempre que la persona de riesgo promedio es una persona, todavía no es paciente. Entonces, nosotros tenemos que hacer un estudio bajo anestesia, invasivo, con preparación, y que en el mejor de los casos podemos tener hasta casi un 20% de pólipos perdidos. Entonces, es mucho más difícil lograr que esa persona, para ver si tiene lesiones precursoras, se pueda hacer o quiera hacerse una videocolonoscopía. ¿Sí? Siguiente, Héctor. Y ahí vamos a ver entonces el nivel de evidencia. Acuérdense, el nivel de evidencia de la sangre oculta en materia fecal era 1A. El nivel de evidencia para la videocolonoscopía
para hacer prevención en pacientes de riesgo promedio, tiene una evidencia 2B y una recomendación B. Siguiente, Héctor. Y vamos a tener que esperar hasta el 2026 para conocer datos fidedignos de algunos estudios ECA para comparar con sangre oculta en materia fecal inmunoquímico. Siguiente. Bien. Cuando hablamos de la experiencia, lo hacemos un poco no para sacar chapas, sino que es para no trasladar lo que dice un paper o 2 o 3 trabajos a una charla, ¿sí? Lo que uno trata de transmitir es la experiencia que uno ha desarrollado en conjunto con un equipo que cada vez fue más grande, y cómo fuimos modificando a nuestro modo algunas cuestiones debido a que en nuestra región la enfermedad se comporta en algunos ítems de otra manera. Entonces, para mostrar un poquito el trabajo que llevamos en nuestras espaldas y que tuvimos y tenemos el agrado de hacer, ahí vemos cómo en marzo de este año presentamos una experiencia de gestión durante 10 años. Gestión no es la implementación de algo cerradito y cuadradito. Gestión es estudiar problemas y tratar de solucionarlos. Y en la marcha de eso, volver a estudiar los problemas de eso y seguir solucionándolos. A nosotros nos habían propuesto, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cáncer, aplicar el screening de cáncer colorectal. Sin embargo, vimos que nuestro medio, así como nos daba la cajita, era muy difícil desarrollarlo. Así que hubo que ir gestionando lugar por lugar para poder aplicar tareas de prevención, diagnóstico y tratamiento. ¿Sí? Entonces propusimos un manual de procedimientos, fuimos formando gente en toda la provincia, fuimos también haciendo actividades de endoscopía en lugares donde nunca se habían hecho, evacuando los test en el mismo lugar para no andar llevando a la gente. El Hospital de Roca, la verdad, fue uno de los íconos de este programa y pudimos empezar a compartir la experiencia en Capital Federal y en algunos, en España, por ejemplo, en Barcelona, en el Hospital Alemán, en el Hospital Militar Central, en el Sanatorio Güemes y en algunos otros lugares más, donde a partir de la charla empezaron a replicar nuestra experiencia. Siguiente, Héctor. Bien. Una de las cuestiones es que nos había pasado, era, esto en provincia va dando buenos resultados. En los hospitales, en los lugares donde por ahí no tienen dónde ir. Listo. Ahora, en el privado también pasaban cosas parecidas. Yo tengo un servicio, manejo un servicio de cirugía, donde cuando íbamos a operar un cáncer colorectal le preguntábamos si ya se había operado de vesícula, de hernia, o algo de lo que habitualmente un servicio de cirugía general maneja. Y nos encontramos con la sorpresa de que había personas que nosotros mismos habíamos operado de la vesícula o la hernia, y a los años lo estamos operando de un cáncer de colon. Entonces empezamos a implementar lo que yo le llamé la consejería dentro del consultorio de cirugía general. Y eso fue en una clínica privada. Y ahí vemos algunos de los resultados, ¿sí? Durante 3 años los pacientes que se iban a hacer el prequirúrgico directamente, se le agregaba el test de sangre oculta dentro del prequirúrgico. Pudimos captar 183 pacientes dentro de la consejería y positivo dieron 44. De esos 44, 11 tenían lesiones de alto riesgo y 7 tenían ya adenocarcinoma. Es decir que para lo que es el número, el N del estudio, que es bajo, los resultados son muy buenos. Ahora también teníamos otro desafío, que nos encontramos con lesiones donde las pautas generales que nos habían enseñado de operar gente con determinadas lesiones, por ahí no se cumplían. ¿Sí? Por ahí eran tumores que si uno le hacía una cirugía con la parotomía abierto, estábamos haciendo algo que estaba mal. Y si hacíamos algo por endoscopía, por ahí nos quedábamos cortos. Entonces tuvimos que, dentro de ese camino, aprender a desarrollar nuevas técnicas mini-invasivas, que son las que se usan hoy, y las que usamos nosotros hoy, que por las características de la técnica se utiliza poca cicatriz o casi
sin cicatriz y prácticamente no se usan colostomías. Pero esto es un reto que te pone la misma actividad de salir a hacer screening, te va a poner delante del equipo, delante de un equipo, este tipo de lesiones de las cuales tenés que salir de la zona de confort y empezar a hacer técnicas que son las que hoy se utilizan en los grandes centros. Siguiente, Héctor. Bien, acá comparto una experiencia del hospital alemán, con el hospital Udaondo. Yo tuve la suerte de ir a rotar al hospital alemán y encontrarme con la gente que hizo este trabajo. Le compartí mi experiencia también. Ellos lo que habían hecho fue, el hospital alemán tiene un programa o un sistema de screening o prevención que es estrictamente con videocolonoscopía. ¿Por qué? Porque tiene un plantel que la verdad la rompe. Sin embargo, también habían tenido pólipos perdidos y cáncer de intervalo, que es aquel tumor que sale dentro de lo que es el periodo de vigilancia. Para explicarlo un poquito mejor. Si yo hago una colonoscopía, encuentro una lesión o no, puedo de ahí establecer cuándo debe hacerse la próxima videocolonoscopía. Cuando un tumor sale en ese lapso, se le denomina cáncer de intervalo. Y lo que se denomina es pólipo perdido o lesión perdida, aquella lesión que no vimos durante la colonoscopía y después termina dando un tumor. Recientemente aparecieron investigaciones que agregarían otros factores además del no hallazgo, pero continúa siendo un cáncer de intervalo. Bueno, ¿qué hicieron en el alemán y en el Udaondo? Propusieron dos líneas de trabajo. Las personas que venían a consultarse un screening, una persona de riesgo promedio, le ofrecían la videocolonoscopía como inicio de la llave o le ofrecían el test de sangre oculta en materia fecal inmunoquímico. ¿Sí? Bueno, ahí podemos ver en la diapositiva que puso Héctor un poco los porcentajes y los números de cómo se dio cuando lo hicieron con videocolonoscopía. Ven que el cáncer colorectal tuvo 6% de hallazgo, ¿sí? Sin embargo, tenemos un 43% de no hallazgos. Bien, siguiente, Héctor. Cuando la llave se inició con sangre oculta, materia fecal, inmunoquímica, positiva, seguida de videocolonoscopía, los números cambiaron rotundamente. ¿Sí? Casi no hay no detección de pólipos y tenemos mucho porcentaje de lesiones que sí o sí en algún momento iban a terminar siendo cáncer, ¿sí? Lo que se denomina pólipo de riesgo. Acá tenemos el ejemplo, por ejemplo, de un adenoma tubular mayor a 10 milímetros, se denomina pólipo de riesgo. Los pólipos que tienen componente velloso son pólipos de riesgo. Los adenomas serratos son pólipos de riesgo. Y después ya directamente las lesiones neoplásicas, que bueno, ya son lesiones neoplásicas, ¿no? Entonces, ahí está un poco el ejemplo del beneficio de cuando uno quiere implementar tareas de prevención dentro de la práctica habitual de la medicina. Cuando inicia la llave con sangre oculta, materia fecal, inmunoquímico, los resultados son aún un poco mejor que la videocolonoscopía de inicio. Siguiente, Héctor. Recién este año y hasta el 2027, y un poco el estudio que le había mostrado hace un ratito, van a poder demostrar si la videocolonoscopía de calidad es superior al test de sangre oculta, materia fecal inmunoquímico para el screening de personas de riesgo promedio en el screening de cáncer colorectal. Son 3 IECAS. Siguiente, Héctor. Bueno, un dato no menor. Nosotros estamos desarrollando tareas de prevención del cáncer colorectal en el medio de otro fenómeno mundial que es la pandemia COVID-19. Entonces un día
hablando con Héctor, justo sale el tema esto de lo que es la sindemia, que son todos los efectos aparejados a una pandemia que no tienen que ver directamente con la enfermedad COVID. Y uno de los problemas que se había suscitado era la disminución o la no llegada de los pacientes ni siquiera a screening, a la cirugía directamente. Pacientes con cáncer colorectal tenían por ahí medio vedado el quirófano o las camas, por una cuestión lógica, ¿no? Lógica de no tener cama y un poco contradictoria de las disposiciones gubernamentales de prohibir la entrada al quirófano de estas personas. Quienes trabajamos y vivimos de lo que es intentar prevenir y curar el cáncer colorectal como otras afecciones que son con cirugía, la verdad hubo que ser muy ingenioso en la manera de gestionar para poder prevenir los desastres que genera el cáncer colorectal aún dentro de la pandemia. Entonces, tuvimos que unificar el privado y el público y tratar de poner en su máxima expresión toda esa experiencia aprendida durante tanto tiempo. ¿Sí? Básicamente, cuando uno habla de gestión, habla de estratificación y de segmentación. Es como hacer un cuadriculado. Si yo tengo que llevar 10 pacientes a colonoscopía porque tengo ese cupo nada más, ¿a quién llevo primero? ¿Sí? Si yo tengo que operar dentro de un servicio general, a alguien, ¿a quién opero? ¿Se entiende? Entonces, ese trabajo realizado tanto en el público como en el privado y en el público, en hospitales complejidad 4, la verdad nos dio un resultado fabuloso. ¿Sí? Pero ese resultado lo trae aparejado la experiencia, porque si uno tiene que implementar de cero, de nuevo, algo en el medio de un torbellino, lo más probable es que se equivoque o que quede corto. ¿Sí? Así que nada, un poco compartir esto de la prevención, la experiencia y cómo uno a través de realizar prevención de cáncer colorectal puede disminuir en el medio de una pandemia y evitar así la sindemia. ¿Sí? Bien, una de las cuestiones es poder llevar al paciente oportunamente a la colonoscopía. ¿Sí? Tenemos otras herramientas que es la colona virtual, que por ahí nos ayudan a estratificar a los pacientes y darle turno primero a aquel que tenga determinado tipo de lesiones, sin dejar a los otros, pero cuando nosotros tengamos la oportunidad de hacer una colonoscopía, podemos elegir sin equivocarnos. Ustedes ven ahí una colonoscopía virtual que aparece un pólipo. Esa paciente, que uno de tanto estudiarla le conoce hasta cómo habla y le conoce la cara, tenía un pólipo de ese tamaño y ya tenía displasia de alto grado. A esa paciente la habíamos captado hacía 3 años con un test de sangre oculta en materia fecal, ¿sí? Tenía un pólipo avanzado, la tuvimos que operar, anduvo bien, y después la vigilancia la tuvimos que poner dentro de la estratificación para no dejarla fuera. Bueno, si había otro paciente con la misma lesión, y bueno, ahí entraban a jugar otros factores. Esa paciente en ese pólipo ya tenía displasia de alto grado. ¿Sí? Si no hubiéramos implementado la estratificación y la segmentación, probablemente hoy la estaríamos poniendo en plan quirúrgico de vuelta. Bien, siguiente, Héctor. Entonces, nada, ya para ir redondeando la charla, les propongo un desafío. Este es un trabajo o una guía publicada hace muy poco por la Sociedad Americana de Cáncer, de Prevención de Cáncer. La Sociedad Americana de Cáncer, con respecto a lo que es la nueva implementación de cribado o screening de cáncer colorectal a partir de los 45 años. Y esto va en coincidencia con uno de los hallazgos que tuvimos en la experiencia nuestra. Yo le comentaba a Héctor el otro día que nosotros tenemos pacientes de menos de 50 años con cáncer colorectal
y sin alteraciones genéticas que lo ubiquen dentro del grupo de alto riesgo o dentro de los cánceres hereditarios. Y es un fenómeno mundial, ¿sí? Entonces, nada, ahí aparece en forma de desafío o una propuesta de incorporar el screening de cáncer colorectal con sangre oculta, materia fecal inmunoquímica, según la propuesta de la Sociedad Americana de Cáncer. Realizar una evaluación periódica de resultados, tanto para riesgo promedio como para el grupo de alto riesgo. Y medir los resultados de intervención no como screening oportunista, sino como un grupo promotor de prevención de cáncer colorectal. Así que bueno, les dejo la inquietud y siguiente, Héctor. Muchas gracias. Espero que me hagan muchas preguntas. ¿Cómo no? Ahora vamos a ver, espérate que vamos a dejar de compartir. Bueno, te felicito por la exposición y por respetar los tiempos, Adrián. Y bueno, queda abierto para el que quiera hacer preguntas. Hoy no todos estaban cuando iniciamos, así que quiero darle la oportunidad de que pregunten. Siempre las preguntas son enriquecedoras para estas charlas, así le parezcan básicas o le parezcan avanzadas. Si son avanzadas, que paguen que Adrián, y si son básicas, le van a servir a él para ampliar algún detalle que les pueda interesar a ustedes. Bien. Así que siéntanse libres de preguntar. Esto es un acto docente, el acto docente es bidireccional y todos aprendemos de estas charlas. Así que los invito a hacer las preguntas. Por ejemplo, el residente Marcelo Peche lo veo ahí, si tiene que hacer alguna pregunta puede hacer. No, ¿me escuchan? Te escuchamos pero no te vemos, pero te imaginamos, porque aparte te vimos en las fotos. No, estoy en un lugar donde tengo poca señal. ¿Estás de entre casa? No tanto. No, con respecto a la cuestión práctica de pedir el test de sangre oculta, Adrián, Sí. en el ámbito público, en el ámbito hospitalario, Sí. ahí vamos a aprovechar que tenemos siempre la audiencia de las chicas del hospital y está bueno que conozcan bien. Sí. Digamos, ¿cómo es por qué no nos contás un poquitito cómo es el acceso para que se haga el pedido, cómo se organiza eso desde ahí hasta que el paciente llega a la colonoscopía, con la cual últimamente venimos teniendo bastantes problemas, pero bueno, esa es otra historia. Que se arregle. No, bueno. A ver, para aquellos que hacen consultorio, a mí me tocó hacerlo como consejería de una, que el paciente ya venía con el pedido hecho, y me tocó hacerlo como especialista. Entonces, si uno es especialista o tiene contacto con una persona mayor de 50 años, en este caso, si la idea es arrancar a partir en algún momento, hacerlo como lo dice la Sociedad Americana, a partir de los 45, lo que se hace es se confecciona un RP y se pone SONFI. Con ese SONFI la persona va al laboratorio. Hay laboratorios que le reciben la materia fecal, le dan el instructivo y le reciben el vasito de materia fecal. Y hay laboratorios o agentes sanitarios que se lo dejan en la casa y le enseñan a la persona a hacer eso. La persona no necesita hacer dieta, ¿sí? Entonces, lo que se hace es, se destapa el frasquito que viene con un palito, como si fuera un esmalte de uñas, y en la materia fecal, que se puede recolectar, hacer en un papel o directamente del inodoro, se lo pincha en 6 lugares diferentes y se vuelve a guardar en el frasquito. Se cierra, se sacude y después se vuelca en el disquete. Para los que hicieron el test de COVID, el palito reemplaza al hisopado, ¿sí? Pero el principio es el mismo. Se vierten 2 gotitas en la ventanita del disquete. Al cabo de entre 5 y 10 minutos, que es el tiempo de lectura, el testigo reacciona o no, ¿sí? Si nosotros tenemos sangre metabolizada por la bacteria del recto, como primer metabolito,
va a dibujarse 2 rayitas. ¿Sí? Bien. Si ocurre eso, el paciente después tiene que ir con el test o el resultado positivo del laboratorio a el consultorio de consejería, si existiera en el hospital, o al especialista, gastroenterólogo o cirujano, que hagan endoscopía. ¿Sí? Entonces, ese sería el paso. Si el resultado le diera con una sola rayita, ese paciente debería hacerse otro test al año o a los 2 años. Es decir, no antes del año, no después de los 2 años. En la práctica creo que se están haciendo cada 3 o 4 años. En mi experiencia personal, no supera el 36% de las personas que vuelven a hacerse el test de sangre oculta cuando ya le dio negativo. Eso a nivel del Estado. ¿Sí? Cuando uno tiene la posibilidad de hacerlo en el privado y tiene un seguimiento, sí es más fácil que el paciente se haga. Yo lo tiro a los 2 años. Se le avisa, se lo llama y el paciente viene. Pero hay otra realidad. Como vieron ahí en la diapositiva del alemán, es muy raro que uno que dé positivo no tenga pólipo. Y el que da negativo, a los 3, 4 años recién puede llegar a dar positivo. Eso es lo que yo vi así a grosso modo. No sé si eso contesta la pregunta, Marcelo. Sí, sí, bien. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? ¿Quiere hacer algún comentario, pregunta? Los maté. No, yo quería hacer un comentario. No sé, Marcelo, si vos querías hacer alguna otra pregunta. No. Yo quería hacer un comentario sobre la charla. A mí me gustó mucho y quiero resaltar 2 cosas. Uno es que presentó experiencia regional, que no es común, que uno cuando da una charla para grupos pequeños como los nuestros, de la experiencia regional. Eso es muy bueno. Y otra cosa que me pareció diferente es que habló de administración de recursos. Yo no creo en la diferenciación de la medicina que se puede hacer en el hospital y la que se puede hacer en privado. Si bien hay mitos, digamos, hay obras sociales que es preferible que se atiendan directamente en el hospital porque le ponen más trabas que facilitadores para hacer, y a veces, bueno, los que hemos trabajado en el hospital sabemos que a veces tenemos trabas para conseguir algunos recursos. Así que, digamos, lo que hablaste de administración de recursos vendría a ser el triage para coloproctología, me pareció muy bueno. Definiste en base a las normas americanas lo que es riesgo promedio. Me gustaría que, si bien no está dentro del tema digas 2 palabras, muy brevemente, cuáles son los otros riesgos, porque el riesgo promedio se definió bien, pero muchas veces el riesgo promedio se define por descarte de los otros riesgos. Entonces me estaría faltando que me digas cuáles son los otros riesgos. Bien. Breve, ¿no? Porque yo sé que de esto sabes mucho. No, es bastante Mucho breve. vale. Es así. Uno cuando piensa en cáncer colorectal y tiene una persona delante suyo, y le pregunta, ¿tuvo antecedente de cáncer de la familia? ¿Tuvo antecedente de pólipos? Bueno, el riesgo, uno divide riesgo promedio y riesgo aumentado, ¿sí? Entonces, ¿pero para qué lo hace? Para ver qué método puede utilizar de screening, ¿sí? Y que se utiliza la videocolonoscopía después de establecer un periodo de vigilancia. El riesgo aumentado está compuesto por aquella población de personas o familias que han tenido cáncer colorectal o pólipos en forma personal o familiar, pólipos adenomatosos. El riesgo aumentado o riesgo alto está compuesto por aquellas familias o personas que tienen antecedentes de cáncer hereditario tipo Lynch, poliposis adenomatosa familiar o cualquier otra poliposis, y las enfermedades inflamatorias intestinales, ¿sí? Colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Entonces, nosotros vamos a establecer 3 grupos.
riesgo promedio, que es la persona mayor de 50 años o 45 años en esta nueva visión, sin síntomas y sin antecedentes personales o familiares de pólipo o cáncer. Algunos van a preguntar, pero si el cáncer lo tuvo un familiar de primer grado con cáncer a los 75 años, está bien. A la manera teórica podría entrar dentro del riesgo promedio y hacerse sangre oculta en materia fecal, nadie le va a decir nada. ¿Sí? Ahora, si ese cáncer, ese familiar lo tuvo debajo de los 60 años, ya pasa a ser riesgo aumentado. ¿Sí? Pero, básicamente, cuando uno tiene que pensar en qué estudio pedirle a una persona, si esa persona no tuvo cáncer de la familia ni pólipos, le pide la sangre oculta en materia fecal. Si esa persona tuvo pólipos o cáncer en la familia y por ahí no tiene algún método de acceso para saber cuál es la edad de corte o cuántos familiares involucrados, bueno, para estar seguro puede ir a la videocolonoscopía. Bien. Belén León pregunta si en el Hospital de Roca se puede hacer el SONFI en el laboratorio. ¿Por qué poco? Sí, a ver. No, es un chiste, es así. En todos los hospitales se van enviando tandas de té de sangre oculta en materia fecal, por lo menos hasta que yo dejé el programa en marzo del 2020. Pero después justo cayó la pandemia. Había test, o van pidiendo dentro de lo que es laboratorio o farmacia, té de sangre oculta en materia fecal. Lo que pasa es que ahora hay toda una reestructuración del programa y no sé si pueden ser evacuados por videocolonoscopía. Eso ya es más un problema de la salud pública que de la disponibilidad de test, ¿no? Está bien, pero la pregunta concreta es si se puede hacer SONFI en el Sí, laboratorio del Hospital de Roca. Sí. sí. Lo pueden Bien. hacer en la casa del paciente. Está bien, está bien. Bien. No sé, Belén, si te queda claro o querés aclarar. Agrego que en los centros de salud, en la mayoría de los centros de salud del área programa del hospital, cuenta con los test de SONFI para hacerse. De hecho, nosotras en el centro de salud de Gómez, a la mayoría de la población de 50 años sin antecedentes, le entregamos el test para que se lo realice en la casa. Muy bien. Bien. ¿Alguien más quiere hacer un... Después por ahí lo que yo quería agregar al primer tema que surgió en relación al acceso a la colonoscopía, porque bueno, sabemos que en pandemia todas las actividades programadas de quirófano han sido drásticamente reducidas y por mucho tiempo estuvimos limitados a las cuestiones de urgencia quirúrgica. Pero desde el primer nivel, aunque se pueden seguir haciendo los test porque tenemos fácil acceso a la herramienta, por ahí mi pregunta iba orientada hacia el doctor Peche, sobre todo, que él, bueno, está haciendo las colonos en el hospital junto al doctor Martín, creo, sobre cómo es el camino a seguir, si ante un test de sangre oculta en materia fecal positivo, remitimos con una consulta programada a su consultorio de especialista, o también si hay alguna otra ruta posible, porque yo creo que estaban arreglando directamente con la secretaria, con una de las chicas de instrumentación quirúrgica que se dedica a hacer las colonos, que no me acuerdo su nombre, muy simpática. Pero bueno, ¿cuál era el camino que estábamos siguiendo en ese sentido? Como para poder referenciar bien al paciente, porque bueno, sabemos que hay personas para las que es como medio crítico la movilidad y además hay que reducir lo más posible en pandemia la circulación. A ver, empezando un poco con lo que es la organización de la colonoscopía, digamos, voy a hablar por lo que nos toca tratar de resolver a nosotros, que es resolver la situación al paciente en relación a la presencia de su sangre oculta positiva, y por otro lado son los inconvenientes que tenemos del trabajo en quirófano.
En relación a lo que más nos importa, que es resolverle el problema al paciente, la colonoscopía es un procedimiento invasivo que requiere de que básicamente el paciente conozca bien de qué se trata hacerse una colonoscopía. Es muy común que hay colegas que, si bien entiendo yo, saben lo que es hacer una colonoscopía, no le comenten al paciente exactamente lo que significa hacerse una endoscopía en relación a todo lo que encierra, una anestesia, una preparación. Y si bien pueden no conocerlo, no es darle un papel al paciente nada más con un pedido de colonoscopía, vaya que le den el turno y que le digan cómo se hace. Entonces eso genera la necesidad de lo que se llama una consulta preendoscópica, que lo ideal sería que lo diéramos nosotros en consultorio para explicarle nosotros mismos al paciente de qué se trata hacer una colonoscopía, pero está claro que eso nos absorbería muchísimos turnos de consultorio, que a veces se torna poco práctico en el manejo de precisamente la consulta ambulatoria. Entonces, lo que hemos establecido con un, creo yo, bastante buen funcionamiento es que las instrumentadoras que están a cargo de la asistencia de endoscopía hagan lo que es la consulta preendoscópica, y con eso se encargan de contarles al paciente todos los beneficios, todas las contras, todo lo que conlleva el informe del consentimiento informado, que es obviamente todo lo que encierra las posibles complicaciones de una colonoscopía, que el paciente las tiene que conocer. No es lo mismo que un paciente sintomático se haga una colonoscopía que un paciente que no tiene absolutamente nada se haga una colonoscopía, digamos, por lo que uno busca en cada estudio. Entonces, lo que hacen las asistentes que tenemos es explicarle bien lo que significa hacerse la colonoscopía, y a partir de eso después nosotros organizamos un diagrama de turnos donde precisamente, un poco en referencia a lo que decía Adrián, estratificando un poco la urgencia o las características del paciente, vamos entregando los turnos. Eso es la forma en la que hemos tratado de trabajar desde que hacemos colonoscopía en el hospital. Puntualmente, y en relación a la pandemia o desde la pandemia, se han hecho pacientes de alta prioridad, definiendo como alta prioridad todo lo que han informado las sociedades internacionales como recomendaciones en relación a los pacientes que necesitaban hacerse estudios en todo este contexto de pandemia. Por ahora seguimos manejando el mismo criterio, con lo cual obviamente se está haciendo bastante poco en relación a lo que podemos hacer, un poco también porque hacerse una colonoscopía encierra la posibilidad de que un paciente, como una complicación no esperada, por ejemplo, necesite una cama de internación, y obviamente en el contexto en el que estamos no hay muchas, a veces es poco práctico manejar eso. Y lo último, pero que paradójicamente se transforma en lo más importante, es que estamos con muchos problemas de ámbito de quirófano para trabajar, hay poco tiempo de anestesia, bueno, todo un montón de cosas que no hacen a esta charla puntualmente, pero que sí hacen a la forma práctica de poder resolver todo lo que tiene que ver con estos pacientes. Así que bueno, perdonando un poco el haberme explayado en todo esto, lo que sí digamos, sería importante resumir es que no sería necesario que pasen por el especialista. Con el pedido que pueda hacer cada uno, lo reciben en quirófano Andrea o Lorena, que son las encargadas de recibir y de administrar las consultas preendoscópicas para explicarle al paciente todo esto que encierra el conocimiento real de lo que es la colonoscopía, lo que los pacientes tienen que saber. Nos dejan el pedido, con Matías asignamos los turnos de acuerdo a esta estratificación que yo les mencioné de prioridad, y después de eso tratamos de darle el turno al paciente un poco vinculado al tiempo de anestesia que tenemos, y esa es la forma en la que estamos trabajando actualmente. Perfecto, muchísimas gracias, porque está bueno para poder referenciar de la manera correcta. Sí, a ver, quiero de paso meter un chivo en realidad. Estamos hablando de todo lo que habló Adrián, y obviamente uno trata de ser expeditivo en resolver problemas, pero vale lo mismo para la endoscopía digestiva alta. Es exactamente lo mismo, en las condiciones en las que estamos trabajando no son las mejores.
Y si vale también un poco agudizar la indicación muchas veces, está bueno también, porque también hacemos muchos pacientes, a veces con muy poca indicación de estudios, pero de la gastroscopía o mismo de la colonoscopía también, la verdad, uno nota a veces poco interrogatorio atrás del pedido, pero bueno, o sea, lo hacemos igual porque entendemos que el pedido lo está haciendo un colega que está entendiendo lo que le pasa al paciente y porque además nosotros volver a ver al paciente para ver realmente si tiene o no indicación de estudio, también volvemos a lo mismo, o sea, nos saca turno tendríamos que ver a todos los pacientes en consultorio, en el consultorio de gastro, y creo que se transforma poco práctico para el colega que manda el paciente, para nosotros y sobre todo para el tiempo del paciente. ¿Puedo agregar algo? Por supuesto, sí. A ver, el problema puntualmente en salud pública hoy pasa por la disponibilidad de camas, la disponibilidad de anestesia, la disponibilidad de anestésicos. Hay faltante de drogas anestésicas por todos lados, no se consiguen. Hay faltante de contaminantes, ¿sí? Entonces, nosotros en el Hospital de Cinco Saltos y en Catriel lo que estamos haciendo es evaluar por ahí si existe alguna posibilidad de hacer estudios de imágenes para poder estratificar los pacientes. Colon por enema o colono virtual. Lo que se pueda pagar en ese momento, que lo pague la cooperadora o el hospital, y van mandando a los pacientes. Yo en este momento, entre Cinco Saltos y Catriel, tengo 78 pacientes para hacer colonoscopía. Lo primero que le explico al paciente es, mire, usted no tiene un tiro en la cabeza. Se lo digo al paciente que tiene cáncer también, usted no tiene un tiro en la cabeza. Nosotros lo vamos a tratar y lo vamos a acompañar y le vamos a enseñar a ocupar todo este tiempo hasta poder hacer el próximo paso, cómo llevar adelante este proceso. ¿Está? Entonces, un paciente que tiene sangre oculta en materia fecal positiva, no es que tiene que salir como rata a hacerse la endoscopía. Sí hay tiempos e estándares de calidad que van desde los 30 días hasta los 6 o 7 meses. ¿Sí? Entonces, cuando un paciente se va acercando al cuarto, quinto mes de que no se pudo evacuar la sangre oculta, no está mal pedirle un estudio de imagen, un colon por enema de doble contraste, que ahora con los medios digitales la verdad salen espectaculares, o la colonoscopía virtual de una, que ya te diga dónde exactamente tiene una lesión y si es que la tiene. ¿Se entiende? Por eso hablaba también de lo que es la contingencia o la gestión de la contingencia dentro de un programa. O sea, no hay que dejar de hacer, pero también hay que entender el contexto, ¿sí? Entonces también hay que ser creativo y pensar esas cosas. Aquel que empieza a llenar el consultorio del cirujano o el gastroenterólogo con test de sangre oculta materia fecal positivo, tiene que entender que está en un contexto donde las cosas no son por ahí del todo ideales. Ya salud pública no es ideal bajo ningún aspecto, pero bueno, una de las cosas que te da salud pública es agudizar el ingenio y aprender a gestionar. Creo que por el lado de las imágenes está una de las cuestiones, y después seleccionar a quién estratificar y segmentar de acuerdo a los tiempos que ya lleva esa sangre oculta sin evacuar. ¿Sí? Si se puede hacer la colonoscopía, mejor. Si no se puede, bueno, empezar a rankear de esa manera a ver quién podría hacerse la primera videocolonoscopía, ni bien se puedan hacer, ¿no? Está bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario? Yo, si vos, Adrián, no querés agregar algo más, quiero Víctor, cerrar. Sí, Marcelo. Una preguntita, Adrián. Sí. Adrián, a ver, en tu práctica diaria, Sí. ¿Cuáles son las lesiones que vos encontrás digamos, con un tamaño que ya te justifique la presencia de una sangre oculta positiva? ¿Se entiende la pregunta? Sí, a ver, nosotros hemos tenido lesiones de 4 milímetros que da positivo. Por ejemplo, lesiones de 4 milímetros con displasia de alto grado. Y hemos tenido, no sé, lesiones de 1,5 centímetros con displasia de bajo grado.
Pero por eso te digo de tratar de estratificar, de decir, bueno, a ver, el que tiene la de 1,5 centímetros, este va primero. O sea, aunque sea mandarla, no sé, al privado, no sé. Pero este tiene sangre oculta y tiene positivo y tiene una lesión que justifica. Ahora, cuando tiene una lesión más chica o tiene una lesión plana, granular, homogénea, bueno, ese seguramente va cuarto o quinto en el ranking. Pero nosotros tenemos, a ver, en la práctica diaria nosotros buscamos mucho lo que es lesiones derechas. Y tenemos un método particular para hacerlo, que es buscar la granularidad del ósteo. Nosotros, si hacemos la colonoscopía, nos ponemos a buscar para sacar. Y sacamos. Hay. Lo que pasa es que dentro de lo que hay tenés lesiones más peligrosas y menos peligrosas. ¿Algo Eso, más? sí, no. No, nada más. ¿Sí, Marcelo? No, nada más. Bueno, vamos a ir cerrando la reunión de hoy. A mí me pareció muy buena. Sí quiero dejar una reflexión final. Vuelvo a insistir en lo que habló Adrián en la administración de recursos, y si bien es útil la información, decir, bueno, a ver quién decido primero, es medio como que terminar en el dilema de la última cama cuando hablábamos de los COVID. En realidad, el estudio de sangre oculta está claro, y lo dejó bien claro Adrián, a quién hay que pedírselo. Antes era 50 años, hoy 45. Corregime si no es así. Sí. Bien, 45 años o más, sangre oculta en materia fecal, inmunológico. Y el otro dato es preguntarle, porque nadie se acuerda todos los factores de riesgo de alto, moderado o alto riesgo, preguntarle si tuvo él cáncer o algún familiar tuvo cáncer. O pólipos. Claro, o pólipos. Eso ya orienta, estamos hablando para médicos Colon. no especialistas. Eso ya orienta que tiene que entrar en un plan de control. Y sangre oculta en materia fecal inmunológico orienta hacia los diagnósticos y orienta hacia las derivaciones a especialistas. Después, cada uno en su lugar de trabajo deberá administrar los recursos o averiguar cómo administrar los recursos, porque los tiempos cambian, las situaciones económicas cambian, y los que tenemos algunos años en esto vemos que tenemos que permanentemente estar administrando los recursos, tanto en público como en privado. Así que el mensaje final: muy buena la charla, el screening hay que hacerlo, el screening hace salvar vidas, y esto está al alcance del consultorio de primera vez, o del consultorio de atención primaria, o del consultorio del médico no especializado. Así como nadie se le ocurriría no pedir un Papá Nicolau o no pedir un colesterol a un paciente que lo tiene indicado, el mensaje mío final sería: sangre oculta en materia fecal inmunológico hay que tenerlo en cuenta, saber indicarlo, y si uno tiene dudas y lo sobreindica, no está mal. Así que bueno, no sé, Adrián, si vos querés hacer algún último comentario, si no, con esto terminamos. No, por ahí preguntar experiencias personales, por ahí lo que es salud pública está un poquito más, como dijeron las chicas, está un poco más incorporado el tema del screening de cáncer colorectal. No sé si hay algún otro profesional que sea de la clínica. No Creo hay que no. Sí, dale, Marcelo. No, creo que no. No hay, ¿Todo el no hay hospital? un plan, no hay un plan en el medio privado, no hay un plan establecido, sino que los especialistas hacemos difusión, el contacto es mucho más estrecho, y por ahí sí se charlan los pacientes, pero no hay un plan, por lo menos en Clínica Roca. Ahora lo va a ver en el Centro de Enfermedades Digestivas a través de esta iniciativa tuya. Bueno, habría que proponer ahí cambiar el paradigma. Exacto, el título de la charla.
Así que bueno, Adrián, te agradezco a todos los presentes, agradezco a Laura que estuvo presente también con nosotros, y al resto de los asistentes. Ya ustedes están en el grupo de chat y tienen las próximas charlas. La próxima es el jueves 19. Así que bueno, a todos gracias por la asistencia y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Chao.